versículo número 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la palabra para siempre. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Amado Dios, gracias. Te venimos a suplicar primeramente, Dios, en este culto, que tú intervengas por cada una de las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia. Sabemos que ahora nosotros somos tu pueblo, somos tus redimidos, somos la iglesia que tú compraste en la cruz del Calvario, Señor, por la que diste tu sangre, por la que entregaste tu vida, por la que estuviste dispuesto a pasar el Calvario, a soportar esa cruz. Señor, ese dolor es el resultado de esta iglesia que tú has ido salvando durante el periodo de esta gracia. Aquí estamos nosotros, somos parte de ello. Señor, tenemos problemas, tenemos necesidades. Sánanos. Los que están enfermos, Dios mío, te pido con todo mi corazón que tú intervengas. Levanten la mano los que están enfermos, dígale: Señor, aquí está mi vida, yo te pertenezco a ti, yo entregué mi corazón a ti, y tú eres mi Padre y tú eres mi médico. Yo por tus llagas me declaro sano por esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Lo recibimos, lo creemos. Yo levanto estas notas, Dios mío. Salva, restaura, bendiga, provea. Tú eres el Dios que escuchas. Eres el Dios que respondes y que das respuestas a nuestras súplicas. Glorifícate. Sanando, obrando. Llega a los hospitales. Sana, Señor, en las cárceles hay gente enferma, Señor, que no pueden alcanzar la atención de un médico en un hospital. Ahora llegamos con esta oración hasta ese recinto, hasta esa cárcel donde está esa persona grave, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy intervenga, Señor, ponga sus buenos oficios, sane, su misericordia se derrama para buenos y malos. Glorifíquese, Dios amado. Llegue, Señor, a consolar, a levantar, a motivar esos corazones, Señor, angustiados. Los que están afligidos tomen nuevas fuerzas. Los que están desanimados, dígale: yo me remonto en la fe en Dios, yo tomo nueva fuerza. Los que están pasando por problemas en la familia, dígale: yo
Yo me declaro bendecido en mi familia. Los que están pasando en problemas de trabajo económico, dígale: yo me declaro bendecido en lo económico. Yo sé que vas a abrir puertas, Señor. Los que tienen este problema de esta audiencia, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo levanto esta nota. Obre, responda en el nombre de Jesús. Te pedimos a la vez por tu santa palabra. Danos tu consejo, Señor. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El remanente salvo por gracia. Hemos venido hablando con respecto a la dureza de Israel, la dureza en querer aceptar o en cerrarse para aceptar lo que era la justicia por fe y no por las obras de la ley. Hablábamos el martes pasado que al ver esa negativa que demuestra Israel, Pablo insiste y echa mano a versículos del Antiguo Testamento para fundamentar el argumento de que la salvación no es por obra sino por gracia. Decíamos que él se remonta, él se documenta de los mismos libros del Antiguo Testamento que ellos mismos leían, y les hace recordar que el Señor ya había dicho en Deuteronomio que dado, es decir, como el Señor conoce el futuro, el Señor ya sabía que cuando viniera su Hijo con el mensaje de salvación a través de la fe, el Señor sabía en ese futuro que su pueblo, es decir, Israel, iba a cerrar el corazón. Pero de antemano entonces el Señor les dice a Pablo que les dijo a través de Deuteronomio que él buscaría un pueblo y que ese pueblo se le iba a revelar, y que ese pueblo que no había preguntado por él, a ese pueblo era el que le iba a encontrar. Decíamos que Pablo toma estos pasajes del Antiguo Testamento para tocarles, para moverles, para hacerles reaccionar, porque ese es el anhelo, el deseo del apóstol Pablo, hacer reaccionar a ese pueblo. Ahí le dice: pues está escrito desde antes que ya Dios dijo que si ustedes no quieren, lo voy a parafrasear de esta manera, si ustedes no quieren, Dios dice que les va a dar celo, va a buscar otro pueblo. Y en este caso se refería precisamente a nosotros, pues dado la dureza de Israel para aceptar que la justicia era por solo convocar el nombre del Señor, fue esa la apertura que nosotros los gentiles, los que no teníamos arte ni parte en este asunto de los planes y salvación de Dios, en un sentido, nosotros alcanzamos la salvación, pero fue como para provocar a celo a Israel. Sin embargo, aun cuando el auge del cristianismo se vino desarrollando desde el inicio de la iglesia, ustedes se recuerdan que cuando Pedro predicó, aceptaron más de 3,000 personas, y otro mensaje a otros miles de personas. Y por supuesto, Jerusalén en ese tiempo era visitado por muchos que no eran judíos, y la gran mayoría de los que aceptaban en estos primeros mensajes eran gentiles, gran parte de gentiles que empezaron
a recibir el mensaje o a Cristo, a quien los judíos ortodoxos, los judíos que hacían las ceremonias y que hacían todo ese asunto de ritos y de sacrificio, no lo aceptaron. Sin embargo, aquellos o nosotros, los primeros gentiles que entramos a la iglesia, solamente por creer en la fe, sin hacer nada, nos venimos sumando. Y a estas alturas, después de 2000 años, el pueblo gentil han sido millones de personas que han sido ingresados en la gracia sin haber hecho nada, solamente por haber creído. Yo decía, y es bueno una vez más insistir en este detalle, que dado que de esa manera es que nosotros hemos alcanzado la salvación, feo, mal, se ve que nosotros nos jactemos de lo que ahora somos. No olvidemos que lo que nosotros ahora somos es por la bendita gracia de nuestro Dios. De que lo que nosotros ahora somos es porque Dios, al ver la negativa de su pueblo, entonces le dio celos con nosotros, ese pueblo, en aras de hacerlo reaccionar. Pero aún decíamos, cuando han pasado los siglos y los millones de gentiles han venido ingresando, los judíos han seguido siempre ahí, sembrados, sentados, cerrados, a que siempre la forma de la justificación es a través de las obras de la ley. Entonces, en ese sentido, yo quiero que me entienda, para que entremos ya a los versículos. En ese sentido, en ese contexto, en ese panorama, como que da la idea, pudiera dar la idea, que entonces el Señor rechazó, relegó a su pueblo. Y esa es una de las razones por las cuales algunos nos atrevemos a decir, algunos, no todos, que Dios rechazó a su pueblo por la negativa de no querer dejar sus obras para aceptar la gracia, que nada más era por al invocar el nombre del Señor. Entonces hay algunos que han venido diciendo que ahora la iglesia es Israel y que la iglesia es el Israel espiritual y que Dios ya desechó a Israel por esa negativa. Entonces esas palabras se han venido escuchando en el recorrido de la iglesia. E incluso hoy contemporáneamente muchos dicen, no, la iglesia es el Israel espiritual. Eso no tiene sentido. Israel es Israel. Damos un amén. Ese pueblo es singular. Ese pueblo no se puede, hermanos, confundir. Es un pueblo muy especial. Cuando nosotros nos etiquetamos o nos asociamos adjetivos o posiciones como esas, decir que ahora nosotros, dado que aquellos rechazaron la gracia, ahora nosotros somos el Israel espiritual, a quien Dios tiene las bendiciones y por ende sí las tenemos. Dios nos ha otorgado las bendiciones. Pero eso no quiere decir, eso no va, pero tampoco quiere decir que el Señor ha rechazado a su pueblo. Dios, y eso es el punto a tocar, que en este versículo número 1 dice el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol viene a defender esa forma de pensar que Dios ha desechado en particular a cada uno de su pueblo. Oiga bien esta frase, que Dios ha desechado a cada uno. Es decir, en lo individual, como que Dios dice, todo esto que lleva sangre judía, estos ya están desechados. No, viene el apóstol Pablo y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice este versículo número 1, en ninguna manera. Porque también dice, y muestra de eso, que Dios no ha desechado a su pueblo. Muestra de ello, dice el apóstol Pablo, soy yo. Muestra de ello es que yo soy de la descendencia de Abraham. Yo soy, dice el apóstol Pablo, de
la tribu de Benjamín. Y aparte de esto, habla por otros lados, dice, soy hebreo de hebreos, soy, en cuanto a los aspectos de la ley, el apóstol da una entidad de la cual él es. Y dice, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de Abraham y la tribu de Benjamín. Muestra es que no ha desechado entonces el Señor en lo individual a cada uno de los que pertenecen a Israel. Y le estoy diciendo esto a cada uno para que después vamos a ver que sí hay un grupo a quien Dios ha desechado, pero no ha desechado a todo Israel. Damos un amén. Hay un pueblo, hay un remanente que Dios siempre lo va a hacer resplandecer. Y en este caso Pablo dice, yo soy el ejemplo. Yo soy israelita, yo soy descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Así que Dios no ha desechado a todo Israel. Ahora, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Es ahí donde se aplica lo que es el capítulo número 8 de este mismo libro de Romanos, cuando dice que a los que antes conoció, a esos los amó. A los que amó, dice, a esos los predestinó. A los que predestinó, a esos los santificó. Y a los que santificó, a esos los glorificó. Es decir, ese pasaje trasladémoslo a Israel también. Y en particular a Israel. A esos que Dios amó, a esos que Dios conoció, que lo que significa es amó, a esos los predestinó. Es decir, Él hizo una elección de esos. Y sucesivamente va el proceso hasta la glorificación. Entonces Pablo dice, no, desde antes. A eso hace alusión acá este versículo número 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y ahí se aplica este versículo que le dije. O no habéis, y sigue diciendo el apóstol, o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares se han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Entonces Pablo, ponga atención, porque Pablo sigue insistiendo y ahora vuelve a tomar una porción del Antiguo Testamento, de lo que ellos leen, para refrescarles el corazón o la mente, que entiendan, que se recuerden que ellos han leído este versículo cuando Elías, uno de los grandes profetas de Israel, respetable, un hombre con poderes sobrenaturales que Dios le había concedido. A eso hace alusión el apóstol Pablo y le dice, hombre, pues no han leído ustedes que en el tiempo, por ejemplo, del rey Acab, Israel se había prostituido, Israel se había vuelto apóstata. Apóstata es decir, había renunciado a la fidelidad de Dios y se había hecho pagano. Se había hecho el rey Acab en ese tiempo de profetas falsos, de falsos sacerdotes. Habían por centenares de sacerdotes que no eran de la línea que establecía la ley de Moisés. Y en este tiempo, los mismos estos sacerdotes que habían puesto los reyes de Israel, habían dadose la tarea de destruir a los verdaderos profetas. Y habían destruido, y Elías había llegado a la conclusión que no había quedado nadie. Elías, en esta parte, está dando Pablo a entender que Elías pensó que solo él era el único que había quedado. Y eso fue lo que le dijo Elías al Señor. Dice que le dijo, Señor, a todos tus profetas los han matado y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado. Y es más, aparte de que solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Entonces, quiere decir que en ese tiempo, aun cuando había una gran apostasía, Dios
tenía, hermanos, un grupito. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios tenía un remanente, tenía un residuo, dicen otras versiones, que es lo mismo, remanente, un residuo de personas que a la verdad se habían mantenido fiel, no se habían prostituido espiritualmente. Y en este versículo dice: ¿acaso no han leído lo que el profeta Elías, a quien ustedes, o Isaías, ¿sí? Elías, a quien ustedes, o a quien nosotros le hemos rendido respeto por lo grande que era? ¿Acaso no dijo este profeta: solo yo he quedado? ¿Y cuál fue la divina respuesta? Dice el apóstol en ese entonces de parte de Dios. Le dijo: no, Elías, no, es cierto que han matado a los profetas, pero yo tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante los Baales de Acab, ante los Baales de Israel. No. Entonces quiere decir que aun cuando Israel se había prostituido y había entrado en la apostasía, Dios tenía un remanente, tenía 7,000 rodillas. Es decir, aquí está diciéndoles el apóstol, está como spoileándolos para que entiendan, damos un amén, para que ellos entiendan que este asunto, que ellos no deben de insistir en que la justicia debe de alcanzarse por medios de los elementos de la ley, sino a través de el convocar y creer en el nombre del Señor. Amén. Entonces, en este sentido dice, no, dice, en aquel tiempo el Señor tenía un remanente. Y por ejemplo, en el tiempo del Señor, que entremos ahora al caso del Señor, dice en el tiempo del Señor, ¿cuál fue o de qué manera estaba plantado la nación de Israel? La nación de Israel estaba en la misma condición, en una condición de rechazo. Israel se había postulado como bueno, uno de los mejores. Se había hecho de la idea que era el que comía de la mesa del Señor. Se había hecho de la idea que era a través del cumplimiento de los elementos que indicaba la ley que ellos iban a lograr la justificación. Ellos insistían en eso. Pero en este caso, cuando ya el Señor está en escena, usted ve en el rechazo. Usted ve en el rechazo de Israel a tal grado que mataron al Mesías, que ellos mismos sabían que este Mesías vendría y que sería el libertador. Lo rechazaron. Pero no importa, de todos modos, el Señor en todos los tiempos ha tenido un remanente. Siempre ha tenido. Y en este caso, por ejemplo, el remanente de este tiempo del Señor es un remanente que entendió. Es un remanente que no rechazó la manifestación del Espíritu. Porque a la verdad, hermanos, lo único que nos puede a nosotros sensibilizar es la apertura para el Espíritu Santo. Eso es lo único que nos puede quitar los inmensos conceptos que están muy arraigados a nuestra forma de pensar, a los conceptos que si yo hago esto de esta manera, entonces yo logro la salvación. Cuando nosotros nos arraigamos, cuando nosotros nos cerramos al Espíritu, para que el Espíritu nos haga entender que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, entonces nosotros se nos va a hacer fácil entender que la salvación es gratuita, es por misericordia. Damos un amén. Entonces nosotros vamos a entender, pero es necesario que se le dé una apertura al Espíritu. Y eso es lo que la iglesia o los nuevos cristianos o los primeros cristianos hicieron. Cuando el Señor les dijo: vayan al aposento alto y ahí esperen, y ahí van a ser revestidos. Y cuando vino el Espíritu Santo, Él mismo le dijo: Él os guiará a toda justicia y a toda verdad.
Entonces, al darle la apertura al Espíritu Santo, entonces ellos, hermanos, entendieron que no es asunto de ley, que no es asunto de obra, que era asunto de la gracia. Amén. Así que, por ejemplo, dice, ¿pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Así también aún en este tiempo, dice el versículo número 5, así que también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre ha habido un remanente escogido. Así que, fíjese bien en el versículo, así que también en este tiempo, es decir, en el tiempo que estaba el Señor en su ministerio y en el despegue de la iglesia, así también, le dice el apóstol, así como en aquel tiempo había Dios reservado a 7,000 hombres, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Qué bueno es el Señor. Ahora, escogido no por obra, sino, dice textualmente ahí, por gracia. Dios los escogió por su gracia, por su misericordia. Así dice el verso 6, así que por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Es que ese es el asunto. El problema de los judíos era querer alcanzar la justicia por el vehículo de las obras. Entonces, si es por las obras, dice el apóstol, entonces de nada sirve la gracia. Eso es lo que está diciendo. Así que por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es por gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Esto es bien interesante. Esta es la lucha del apóstol, ¿verdad? Y esto, hermanos, por ejemplo, dice este versículo 7, es importante, después vamos a aplicar. Por ejemplo, dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel? ¿A qué se refiere? ¿Qué pues lo que buscaba Israel? Se refiere que buscaba la justicia por sus obras. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo alcanzó. No lo alcanzó. Todavía a esta fecha los judíos ortodoxos siguen buscando, sosteniendo que ellos tienen que seguir con los métodos de la ley, y la razón por la cual no lo implementan es porque no tienen el templo. Y ya decíamos ayer en el caso del estudio, cuando se implemente el templo, la razón por la cual van a hacer el montaje una vez más del templo es para seguir con los rituales. Esa es la idea de ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué tienen esa idea? Porque ellos siguen insistiendo que van a alcanzar lo que ellos quieren por el vehículo de las obras. Dice, ha quedado un remanente escogido. Dice en este versículo, ahora Israel no alcanzó ni lo ha alcanzado, porque nadie va a alcanzar la justicia de Dios. Justicia lo que significa es que yo, siendo un reo digno de muerte, venga a ser justificado, es decir, venga a ser exonerado de mi delito. A eso se refiere la justicia, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, como hombres, como seres humanos, desde el vientre de nuestra madre venimos manchados con el pecado. Así que los niñitos no es que son angelitos, los niñitos ya traen la herencia del pecado desde que nacemos. Por eso el salmista dijo, en pecado he sido concebido, ¿verdad? Y en pecado me concibió mi madre. No es que está diciendo que su madre era adúltera, no, está hablándose al asunto de la concepción de la mancha en la cual viene ya la persona.
y aparece en este mundo. Entonces ese, aun cuando no haya hecho ningún pecado, es reo de muerte. ¿Está conmigo? Esa persona, todo ser humano que nace, viene siendo reo de muerte. Él tiene que pagar su pecado, y no es yéndose a Mariona, en este caso particular del Salvador y aquí en la capital del Salvador, porque por ejemplo estos penales se consideran como pequeños infiernos, pero no es nada de eso, ni parecido a eso. El pecador tiene que ir a purgar su pena, no en un centro penitenciario, sino al infierno, donde la Biblia dice el gusano no muere, donde la Biblia dice que son tinieblas eternas. ¿Está conmigo? Donde la Biblia dice que es fuego que no se apaga. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Así que dice, quedando un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ahora el verso 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado. Nadie se puede, solo es a través de la gracia, de la justificación que viene el Señor. Este reo, que tiene, por ejemplo, a mí cuando oigo condenas y todo eso me duele el corazón. Lo primero que me viene a la mente es personas 30 años. Hay una persona que la condenaron a 110 años, de aquí El Salvador, hace unos 2 años. Terrible, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos condenados eternamente. El caso de nosotros era peor, porque desde que nacimos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Por naturaleza, hermanos, ya estamos listos para irnos a ese lugar. Pero viene la justicia, damos un amén, viene la justicia de Dios, la justicia que es por gracia, que es por no hacer, porque el reo de muerte no vaya a hacer nada. Porque definitivamente yo hago la pregunta, alguien, por ejemplo, pudiera pagar a un buen abogado, algún abogado que se las ingenie, y algo puede hacer un abogado. Pero el problema es que en este caso no hay abogado que pueda librar al reo de la condenación eterna. No hay. Aquí solo un indulto. Por ejemplo, el reo, cuando por ejemplo ya agotó todas las instancias, la última instancia que es el indulto. Ya fue a casación, puso recursos en una instancia, en otro, para querer revertir la condena que le ha puesto el juez. Y el último recurso es el indulto. Es decir, es una súplica al presidente que le perdone esos años, que le perdone, que le condone esa deuda. En ocasiones funciona el indulto. En ocasiones el presidente de la República hace una evaluación y decide sí o no, ¿verdad? En este caso es Dios. En este caso el único que puede indultar a la persona es Dios, porque esa persona no tiene capacidad de pagar, no puede pagar, es incapaz de poder saldar su deuda. Solo que alguien tenga misericordia, y en este caso fue Dios el que tuvo misericordia de nosotros. A su nombre. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? Fue Dios el que tuvo misericordia de nosotros. Nosotros definitivamente estábamos bien rayados para irnos directos al infierno, pero el Señor vino la justicia y dijo, hey, como en el caso de la mujer adúltera, la ley la condena, y la pena es muerte. Y ya traían las piedras. La ley dice, Señor, que hay que apedrearlas. Y mientras la ley estaba con las piedras, ya lo hemos dicho, la gracia estaba agachada haciendo rayas, letras, a ver qué hacía en el piso, en el suelo, mientras
solo dio una palabra: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y empezó la conciencia de cada uno a reargüirles. Y después de un rato le dijo el Señor: ¿dónde están los que te condenaban? No hay ni uno, Señor. ¿Se fueron todos? Sí. ¿Nadie te condenó? No. ¿Pero por qué no le condenaron? No le condenaron porque ellos, hermanos, fueron señalados por su conciencia. Por eso es que dice el apóstol Juan, dice: si tu conciencia no te acusa, dice, estate en paz, dicho de otra manera. Pero si tu conciencia te acusa, mayor es Dios que tu conciencia. Es decir, si mi conciencia me dice sos un pecador, ¿qué no me dirá el Señor entonces? Pero si mi conciencia me dice estás bien con Dios, entonces, hermanos, nosotros tenemos el favor de Dios. Le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces viene el Señor y le dice: ni yo te condeno, vete. La gracia perdonó. La gracia justificó a la mujer, le quitó la culpa. Dijo: vete, pero no peques más. Esa es la condición. Por eso es que todo cristiano, ya lo hemos dicho, debe de dejar de ser cuatro ojos. Debe de dejar de tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Por eso todo cristiano debe definirse. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque la condición es: si yo no te condeno. Éramos nosotros, sí, hermanos, reos de eterna condenación. ¿Qué me dice usted? ¿Sí o no? Den un amén los que creen esa verdad. Pero el Señor, igual que a esa mujer, le dijo: yo no te condeno, vete, pero no seas cuatro ojos. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén, iglesia. De cada uno debe de saber que lo que han hecho por nosotros no tiene forma ni manera de describir. Es enorme. Que pues los que buscaban a Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos, sigue diciendo el versículo, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Fíjese bien, yo voy a ir cerrando la idea ya. Por ejemplo, el versículo 7 es bien clave. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Aquí viene el asunto. Pablo en estos versículos está defendiendo que Israel no lo ha abandonado el Señor, aún con todo su comportamiento. No. Pero Dios no ha abandonado, abandonó toda la nación, porque en ocasiones Dios lo relegó, pero no ha abandonado individualmente a todos los que pertenecen a Israel. Y en este caso dice el versículo: como está escrito, dice, fíjese, el versículo 8, como está escrito, dice, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Así que ese pueblo de Israel, todo lo que se denomina o lleva vínculo con la nación o con los hijos de Abraham, no todos van a alcanzar la salvación. No todos, porque dado a su forma de ver o el deseo y la idea de que era por los méritos humanos que se iba a alcanzar la justicia, entonces Dios ya sabía, le voy a decir esto, Dios ya sabía de antemano. Yo en una oración le pedía al Señor que me revelara algo de este asunto, que es
por un lado, maravilloso este asunto de la elección y el asunto de la dureza que genera Dios en algunas personas, una nación, un individuo, también es un asunto que aflige. Y el Señor me hacía ver, le voy a decir así, de una manera rápida, lo poco que me recuerdo, que le digo, ¿cómo es, Señor, que hay una elección? ¿Cómo es que tú me elegiste a mí? Y yo me suscribí a mi persona. ¿Cómo me elegiste a mí? Y me hacía ver el Señor esto, que Él en su corazón nació hacía trillones de años el hombre, pero todavía no había se dado a luz el hombre. Pero en su mente ya habíamos nacido todos los que pertenecemos al género humano. Y me hacía ver el Señor que al haber nacido en su mente y que después saber desde cuántos millones de años, Él decide que aparezca el hombre. Porque Dios conoce, Dios sabía que Adán le iba a fallar. Porque ahí viene la gran pregunta. Bueno, Dios sabía que el diablo le iba a fallar, y entonces ¿por qué lo creó? Él creó eso, Él creó su creación, no es un invento de ahorita, voy a hacer algo. Esa creación ha nacido mucho antes que se dé a luz el sujeto. ¿Me voy a entender, hermano? Entonces, cuando Él me hacía ver que cuando Él se gestan ese género humano, millones antes de que se diera a luz, que apareciera, Él ya sabía que dentro de esos que iban a nacer iba a venir una rebeldía, que se iban a hacer al lado del pecado. Él ya lo sabía, pero como ya habían nacido en su mente, y lo que Dios proyecta, hermano, le da seguimiento. Por eso es que hay aquella frase: el que comenzó en materia de salvación, el que comenzó en nosotros la buena obra, es poderoso para finalizarla. Dios no nos va a dejar a media. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, dentro del pueblo de Israel, entre los hijos de Israel, nacieron antes, cuando aparecieron, ya Dios sabía que todos le habían fallado. Esa es la idea. Dios me hacía saber que todos le habían fallado, pero que Él en su misericordia decidió: todos me van a fallar, aun cuando no han aparecido, pero yo en mi misericordia elijo a este perverso, a este otro y a este otro. Y como Dios es soberano, ¿cuántos alaban su nombre? ¿Y quién le puede decir al alfarero qué le puede decir el barro al alfarero? Si el alfarero puede, dice el profeta, agarrar de la masa, hacer un jarro y hacer como él quiere el jarro. Ese es nuestro Dios. Entonces Él vio, antes que fuéramos concebidos, antes de nacer físicamente, fuimos concebidos en su mente, y Él vio que todos nos fuimos al mal, como dice Isaías en su capítulo 53. Todos a una escogimos el mal, nos fuimos por el camino perverso. Pero Dios dijo: voy a elegir a esto, voy a elegir a esto, voy a elegir a esto. En el caso de Israel, Él sabía que le iban a salir perversos. ¿Acaso no es perversidad Judas? ¿Acaso no son perversos los reyes que hicieron orgías y siendo israelitas? ¿Acaso no encontramos reyes que entraron a la apostasía? Sí, pero Él ya lo sabía desde antes. Damos un amén. Pero Él dijo: voy a escoger de estos perversos a 7,000 rodillas. Y Él dijo: de estos otros voy a seleccionar, y a estos otros los voy a endurecer. A estos otros, mire, hermano, esto es maravilloso. Por eso es que nosotros debemos de amar esta salvación,
Porque por supuesto, ya lo dice el apóstol Pablo, no es del que quiere ni es del que corre, sino de los que Dios ama y tiene misericordia. Entonces aquí dice, por ejemplo, dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y a David dice, se han vuelto su convite en trampa, en red, en tropezadero, en tribulación. Convite está hablando de comida, de mesa. Entonces dice, se ha vuelto su convite en perdición. Ustedes saben que ellos empezaron a celebrar la Pascua, a incrementar y a implementar todo los asuntos rituales y todo esto, pero llegaron ellos a considerarse ellos como una nación que podía jactarse de el poder estar aplicando los aspectos de las obras. Ya no tuvieron un corazón sensible para saber que el que sí podía y el que los había llevado al convite, a la mesa, era Dios. Y entonces ellos seguían jactándose. Eso es lo que sucede cuando estaba Jesús en su ministerio y cuando Pablo está despegando también en la iglesia primitiva. El jactarse, no, es por obras, pero es ya una actitud o una situación que Dios ya la había planeado, ya había dispuesto, ya había decidido. Damos un amén. Ya había puesto tropezadero. Ya, por ejemplo, en el caso de nosotros no podemos llegar a jactar, como decía al principio. Nosotros podemos llegar a creernos los super espirituales, los grandes iluminados, por lo cual nosotros ahora andamos militando en la vida cristiana. Y pobres aquellos locos, aquellos atrasados. Pero nosotros, y podemos estar en el convite, podemos estar celebrando la cena del Señor, pero estamos sin fe, estamos sin comunión. Y entonces podemos caer en la misma situación. Por eso es que la vida cristiana, hermanos, es una vida de cuidado. Es una vida de supervisión continua, de estar viendo de qué manera es nuestro comportamiento, de estar chequeando constantemente si no se me están subiendo los humos. Y si uno puede percibir que los humos se le están subiendo, humillarnos, porque el Señor dice: al que se humilla será exaltado, y al que se exalta será humillado. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre hay un remanente. Por ejemplo, yo finalizo aplicando esto. ¿Qué dice usted? Todos los que estamos acá, ¿está seguro usted que está dentro de los elegidos? Mire, esto es un poco confrontativo. ¿Sabe? Le voy a decir, ¿sabe que eso no es así? Aún aquí, en este culto, habemos personas, podemos proclamar, sí, ya dado que el mensaje va orientado hacia a que Dios nos eligió, pero habemos personas que no estamos dentro de esa elección. Y no estamos dentro de esa elección, no pertenecemos a esa elección, porque insistimos en seguir como estamos. ¿Aló? Insistimos en seguir agarrados no de los cuernos del altar, sino de los cuernos del mundo. Y no queremos soltarnos del mundo. El que está en malos pasos viene a la iglesia, pero no quiere soltarse. ¿No será que no es de los elegidos?
Pero si hay en su corazón como un redargullir y dice por ejemplo, yo cuando vine a Cristo, yo un año antes me agarró una cosa fea, hermano. Yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que el día que me moría me iba al infierno sin leer la Biblia. Yo tenía esa cosa en la cabeza, que el que se muere se va al infierno sin Cristo. Y eso me agarró más de un año y medio. Y era una agonía, y era una agonía, y era una agonía. Yo decía, todos los domingos, todas las semanas, voy a aceptar este domingo. Yo voy a aceptar este domingo. Y venían los problemas y las tentaciones y todo lo que yo había planeado no funcionaba. Y así yo acepto el otro domingo, acepto el otro, así me llevé más de un año. Pero mi corazón ardía por las cosas de Dios. Y yo quería dejar el pecado. Ese síntoma es de que uno es elegido, mi hijo. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese síntoma es que uno es del grupo de los elegidos. Pero ese que está en la iglesia y ese que oye el mensaje y a veces hasta ha aprendido a llorar y ha aprendido a decir Señor, pero no ha tenido la fortaleza y el anhelo de soltarse. Por eso es que le digo, es un asunto muy confrontativo. Por eso es bueno. Ahora, imagínense, si ninguno de nosotros quisiera, partamos de la idea que esto sería muy duro, partamos de la idea que ninguno de nosotros fuéramos de ese grupo de los elegidos. Aquí en el país, aquí en San Salvador, Dios siempre va a hallar un pueblo. Siempre va a haber de esos que Él ya tenía predestinado para elegirlos. No por buenos, sino porque Él le plujo y Él desea salvarlos, justificarlos por su gracia. Él lo hace. O sea que Israel erró y sigue errando en querer alcanzar la justicia por medio de las obras, que es lo que dice el apóstol Pablo. Pero alcanzó la justificación los que no buscaban los métodos de las obras. Y en este caso somos los gentiles y muchos judíos que son mesiánicos, que le llaman a los judíos que aceptan a Cristo, le llaman judíos mesiánicos, que se han entregado a Cristo. Hay cientos de miles de judíos, pero en sí lo grueso de la nación de Israel, no. Pero hay un remanente. Entonces Pablo aquí dice, ¿acaso Dios ha olvidado a su pueblo? Sí, por supuesto que todos los sumos sacerdotes que lo crucificaron, no es por venganza de Dios que no están en el cielo, es porque desde antes, que todavía no habían sido concebidos físicamente, ya eran malos. Y a Dios ya los tenía, que iban a nacer en su momento y que iban a desempeñarse en la área que se desempeñaron. Pero lo lindo de esto es, partamos de la idea, y yo quiero hablar fe en este momento, que nosotros, todos, somos de esos elegidos. ¿No cree usted que vale la pena cuidar lo que ya tenemos? ¿No cree usted, hermano, que vale la pena vivir para el Señor? ¿No cree usted que no debemos de descuidarnos? Debemos de lo que el apóstol San Pablo dice, que debemos de morir a los apetitos de la carne. Debemos de limpiarnos en el Señor. Debemos de vivir para Dios. Debemos de alabar a Dios, porque lo que ahora somos, gracias, se la debemos a ese Dios que nos amó, que nos eligió. Aquí en El Salvador hay, con todos los que tenemos allá paisanos en Estados Unidos, habemos ya cerca de 10 millones de gente. Pero no todos los 10 millones, son unos poquitos, y de esos poquitos está usted, estoy yo. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estos tropezaron, pero no importa quién tropezado, Dios
tenía 7,000 rodillas allá. En el tiempo del Señor tenía también un pueblo escogido. En este tiempo tiene un pueblo escogido. Y qué bendición ser de esos escogidos. Por eso, nuestra vida ya en Cristo debe ser una vida de mucho cuidado. Porque no olvide que vamos a ser tentados, vamos a ser provocados, pero lo que nos va a sostener es que lo que ahora somos, se lo debemos a Cristo. Lo que nos va a sostener es saber que nosotros en esta tierra somos nada más extranjeros y peregrinos, que vamos de paso y que nuestra ciudadanía es el cielo. Tenemos que soportar las pruebas, tenemos que deshacernos de aquello, como Pablo dice, o el escritor a los hebreos habla, cuando habla dice, despojémonos pues de todo peso que nos asedia, de todo pecado. Cuando un barco se está hundiendo hay que botarle la carga, y a eso se refiere. El cristiano tiene que estarse despojando de todo aquello que se le pega. Yo me despojo de esto. Por allá la muchacha que está luchando por la vida cristiana, ya le aparecieron varias ofertas. Le salió un viejo con pisto y le ofrece un lote en la luna y un tour y le ofrece un tour en ese tipo de embarcaciones, ¿verdad? Y les ofrecen, ¿qué nos ofrece? Usted cuídese, usted que tiene todas las tentaciones, los varones, cuidémonos, porque hermanos, no podemos descuidar, dice el apóstol, esta salvación tan grande. Amén. Tenemos que amarlo, tenemos que afincarnos en la fe. Cuando usted se sienta decaído, decaída, y que lo más que quiere es mundial, tome fuerzas y agarre para adelante. Aquí hemos enseñado que aquí ni para agarrar juego hay que dar paso para atrás. Aquí el día que a usted le toque morirse, trate la manera de que el porrazo sea para adelante. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, levante su mano. Amado Dios, que vives, que reinas, te damos gracias, porque tú tienes un remanente. Gracias, porque nosotros somos parte de ese remanente, elegido por gracia. Gracias, amado Dios. Bendíganos, ayúdenos a cuidar nuestra salvación. Ayúdenos a no provocarnos, a no confiarnos. Si hay alguien que se quiere reconciliar, venga aquí adelante rapidito, vamos a orar. Alguien que sabe que es elegido y que debe dar ese paso rápido antes que sea tarde, levante su mano ahí en su lugar, vamos a orar por usted. O si no, pase aquí adelante, vamos a orar. No dejo de hacerle el llamado, porque siempre habemos unos que nos descuidamos, pero dice el apóstol Juan, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Los que van a ser reargullidos e incómodos de andar en el mal, siempre serán los elegidos. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo? ¿Alguien que se quiere reconciliar ahí en su lugar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Ayúdenos. Ayúdenos, Dios. Dígale, ayúdeme a cuidar esta salvación tan grande. Deme la guianza de su espíritu. Arranque de mí todo orgullo, todo engreimiento. Que aprenda a ser humilde, que es lo que le faltó a los que Pablo les está hablando, a los judíos. Dejaron de confiar en la fe por confiar en sus obras. Padre, gracias. A ti te pertenece la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén.